Vivimos en una sociedad donde se nos enseñó a callar más de lo que aprendimos a sentir, donde el silencio pesa más que la verdad. pero ya es momento de mirar con empatía, no con etiquetas. De hablar de lo que pocos se atreven. De dar voz a quienes son minimizados. Esto es Código Humano, donde el abuso no tiene género. Bienvenidos a un episodio más de Código Humano. Bueno, pues recordarles que todo lo que nosotros ponemos en este espacio no es para dividir, es simplemente para darle voz a estas historias que nadie voltea a ver. Ajá. Y bueno, para darle voz a estos hombres que necesitan exponer sus situaciones, sus casos y sobre todo para ser escuchados. Eso es lo que más queremos, que sean escuchados, que puedan contar desde su perspectiva, con el corazón abierto y pues desde la parte emocional que muchas veces nosotros pensamos que no les duele, ¿no? Por la parte de la sociedad, del machismo, como ya lo hemos dicho. Entonces, pues aquí es un espacio donde pueden abrirse sin ser juzgados y pues entender que queremos ayudar a todos, no importa el género, pero sí en este sentido es darle voz, como lo vuelvo a repetir, a las historias de los hombres. Así es, y pues hoy tenemos un invitado que es un hombre que inició una relación con una mujer mayor que él. Con el tiempo esta relación pasó de lo afectivo a lo destructivo y pues ellos formaron una familia en su momento y actualmente, después de que esta relación se fractura, entendemos que no, pues sí, esta parte en la que él como hombre ha sufrido violencia dentro de la relación y actualmente fuera de la relación, porque al tener dos hijos y no permitirles ver a los niños, pues siguen ejerciendo violencia. Y qué es lo que hablamos justamente, que los hombres actualmente no hablan de estos temas porque el hombre es el fuerte, porque el hombre no se quiebra, y la realidad es que sí, somos seres humanos y todos nos quebramos, nos rompemos y también son víctimas de violencia. En este caso, nuestro invitado de hoy se llama David, él nos va a contar su historia y pues bueno, David, gracias por estar aquí con nosotros hablando de tu situación. Esta historia queremos que justamente llegue a oídos de otros hombres que también pasan por lo mismo, porque esto es siempre, o sea, no se habla, pero siempre tenemos un amigo, un primo, un conocido, un hermano que la mamá de sus niños no se los permite ver y es parte de violentar y de privar de un derecho tanto al padre como a los hijos. Entonces, hola David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Nos podrías contar cómo inició tu relación? Claro que ¿Cómo sí. la Primero que conociste? nada, les quiero agradecer la invitación. Me parece increíble este podcast, justamente que nos haga ver el otro lado de la situación, que justamente a veces, desafortunadamente, por ser el hombre, luego piensan que la agresividad o lo negativo es con nosotros cuando no siempre es el caso, ¿no? Este, En este caso, pues bueno, fue así la situación. Yo conocí a mi expareja, nunca me casé con ella, pero tuvimos dos hijos que amo con todo mi corazón. Pero bueno, ella la conocí yo hace poco más de 10 años, la conocí yo en mi primer trabajo. Eh, Empezamos primero como amigos, después empezamos a salir de manera escondida, pues justamente por la diferencia de edad. Ella me lleva 9 años mayor. Yo en ese entonces yo tenía 19 años, ella tenía 28. Entonces yo la conocí, empezamos a salir y todos nuestros encuentros eran meramente sexuales. Realmente como tal no era un noviazgo, no había una relación que fuera algo sentimental.
era mente carnal y solamente era eso. Posterior a esto, ella me había comentado que tenía quistes en los ovarios, por lo tanto no se podía embarazar. Y yo malamente, que no es una excusa, pero cargo con esa responsabilidad, eh, pues yo le creí y siempre tuvimos relaciones sin protección. Eh, Fueron meses, yo me imagino, hasta que en una de esas, pues bueno, nos embarazamos. No me decía realmente cómo era la situación, no me quería decir hasta que un día me dijo, y pues siendo honestos, yo con 19 años, estudiando la universidad, me entró pánico y no me quise hacer responsable de mi hijo, ¿no? Y digo, gracias a Dios, a los valores que me dieron mis padres, de alguna manera sentía ese cargo de conciencia y esa necesidad por querer saber de mi hijo. En el embarazo busqué a esta Ella. persona, ¿sí? Busqué a esta persona justamente antes de que naciera mi hijo, logré convencerla y pues prácticamente desde que nació mi hijo, fue de un día a otro de ser un David de 19 años, estudiante de universidad, al día siguiente ser David, un padre de familia, y también de estudiante. Fue un tema muy grande para mí, porque me hizo crecer realmente como persona, me obligó a madurar en muchos aspectos el ser padre joven, pero también te pierdes algunas cosas, ¿no? Unas por otras. Pero bueno, la relación, pues es que nunca hubo una relación como tal, o sea, nunca existió porque nunca realmente nos conocimos, nunca hubo un noviazgo, simplemente fue a ser padres de la noche a la mañana y nos fuimos conociendo conforme ya estábamos juntos. Y era más complicado porque, pues, teníamos que estar juntos, ¿no? Por nuestro hijo. Entonces, fue bastante complicado, eh, fue bastante complicado. Ok. David, muchísimas gracias por estar aquí, por dejarnos acompañarte. Y yo te quiero preguntar, ¿tú crees que por la diferencia de edad ella ejercía cierto control hacia ti? O sea, ¿empezaste a sentir algo así o no te dabas cuenta? No, nunca me di cuenta. Me di cuenta hasta que me separé de ella antes de separarme. Eh, no sé, soy una persona muy sentimental, y a veces creo que peco de ser demasiada buena gente y confiar en personas que no debería y justamente no llegas a ver esas red flags, como les llaman, de comportamientos que hacían que yo mismo inclusive me alejara de mi propia familia. Ok. Bueno, ¿y cómo comenzaste a darte cuenta de que te estaba alejando de tu familia? Justamente eran estos temas donde ella se victimizaba. Si bien tuvimos algunos roces en su momento con mi familia, es decir, mis padres, mis hermanos con ella, porque evidentemente lo nuestro no empezó bien y fue algo que necesitó tiempo para limar ciertas perezas y entender el papel donde estábamos cada quien, yo como padre en este caso ahora, entonces fue el irnos acoplando poco a poco, pero aquí la situación que siempre lo sentí, pero nunca le hice caso, ¿no? Es como ese sexto sentido que sabes que algo anda mal, pero no crees en ti. Entonces Ujú. yo veía que hacía muchos comentarios de mi familia, se quejaba mucho, decía que no la trataban bien. Entonces yo en este punto pues me ponía del lado de ella porque decía, es que es mi esposa y si ella me está pidiendo este apoyo de no acercarnos tanto a mi familia o inclusive hacer comentarios que ya después yo mismo lo sentía, ¿sí sabes? O sea, decía algo o se molestaba porque me marcaba mi familia y ya había un momento donde yo mismo me molestaba porque me marcaba mi familia, para saber cómo estaba yo, para saber cómo estaban mis hijos, cómo estaba mi ex, justamente. Preguntaban buena onda, pero ella no quería como ese acercamiento y yo me fui alejando de mi familia en ese aspecto. Inclusive tuve muchos problemas por eso. Ujú. Muy bien. ¿Y de qué forma se manifestó la violencia en tu relación? ¿Fue psicológica, verbal?
social, física. Fue escalando poco a poco, soy muy honesto. Primero fueron temas verbales, fueron insultos que te saca mucho de onda, ¿no? Porque pues nunca viviste una relación, bueno, yo en mi caso nunca viví una relación formal de tanto tiempo, o incluso vivir con alguien, y estos pleitos pues, te saca mucho de onda, y también, siendo honestos, la falta de madurez. Yo estaba muy joven en ese momento y no entendía muchas cosas, y muchas cosas las tomaba muy a la ligera. Entonces, creo que eso también tuvo mucho que ver en cuestión de la relación, mi falta de madurez. Y justamente iba escalando a un punto donde ya había agresiones físicas. No te voy a decir que ella me golpeaba o que yo la golpeaba. Te voy a decir que justamente los dos tenemos responsabilidad en eso, porque si bien nunca fue como tal que yo le llegara a golpear, pero pues, eran empujones, ¿no? Eran jalones de cabello, eran aventarnos, o sea, era evitar querer que hubiera pleito, que hubiera una agresividad. Al contrario, lo que uno quiere es aléjate, aléjate. Y aparte, aunado en un punto donde me hacía explotar. Un ejemplo era que yo estaba mal por X o Y razón, y yo le pedía tiempo, ¿no? Discutíamos por algo y ya sabes que dame chance, déjame calmo, déjame tranquilizo, y seguía por querer resolver la situación cuando yo le decía, oye, estoy molesto, no estoy bien, necesito mi tiempo, y tanto hostigamiento, había un momento donde explotaba uno, ¿no? O sea, exploto y digo, entiende, o sea, déjame en paz. Y te vuelves agresivo en ese momento, y después te das cuenta de que te volviste agresivo, y ella ya te insultó y ya te dijo que porque eres un agresivo, y me ponía muy mal. O sea, yo me ponía a llorar y me encerraba, y yo le decía, Dios, ¿por qué me haces esto? O sea, ¿qué te hice? No soy una mala persona. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que pasar por violencia cuando yo, gracias a Dios, no viví violencia en mi familia y ella sí la vivió? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Entonces yo me sentía el culpable, totalmente responsable de la situación, de que yo era el agresivo. Y justamente fueron algunos signos que se empezaron a mostrar conforme avanzaba la relación, que me hacían ver que yo no era el agresivo en la relación. Una ocasión que fuimos a terapia en pareja, y la misma psicóloga me lo dijo, es que, David, tú no eres agresivo. Mi exmujer es la agresiva. Entonces sí me sacó mucho de onda esa noticia. Y justamente ahí yo empecé a como abrir más los ojos y darme cuenta sobre sus conductas. Sus conductas siempre son que tienen doble propósito. Siempre busca un beneficio, y buscaba siempre cómo alejarme yo de mi propia familia. Eh, fueron, hasta la fecha, les soy muy honesto, me sigo sorprendiendo cómo era su manera de ser, porque no la sentía genuina, sentía que todo lo hacía con maña. Pues todo esto que nos estás platicando, ¿qué impacto emocional causó en ti, ¿no? Antes de preguntarte qué pasó cuando tuvieron hijos, ¿tú cómo te sientes en ese momento y al día de hoy a nivel emocional? De autoestima. En ese momento yo estaba muy mal. Yo sí estaba muy depresivo y no lo entendía. Y no entendía por qué estaba tan triste, porque eh, no me sentía realizado, porque todo lo que yo quise para mi familia y para mí no lo lograba, y no porque yo no pudiera, sino porque las decisiones que ella tomaba no eran las que quería yo también, ¿no? Y justamente esos tratos y esas maneras de ser me afectaron muchísimo mi inseguridad, bastante, al punto de que, o sea, yo mismo no me quería. O sea, no me quería, yo me veía como un villano en mi familia, como que yo era el error de mi familia. Y el tener eso en mente te hace pensar incluso en ideas suicidas, ¿no? Que es una pendejada, lo veo así en este momento, pero en ese momento me afectaba muchísimo porque yo sentía que yo estaba mal. El error, todo era siempre yo. Entonces, claro que me afectó muchísimo,
hoy por hoy soy otra persona. Le doy gracias a Dios por lo que ha pasado, porque he crecido, me he valorado, me he amado y me doy cuenta desde otra perspectiva en dónde estaba. Y al final del día creo que tenía que pasar por donde tenía que pasar para darme cuenta de muchas cosas. Y si me lo preguntan, si me arrepiento de la decisión que he tomado, jamás me he arrepentido de ello, porque esto primero lo hice por mi salud y por mi bienestar, y en segundo lo hice por mis hijos, porque mis hijos no se merecen una familia así, no se merecen violencia, porque yo no tuve violencia, no tengo por qué yo darles eso a mis hijos, al contrario. Y si yo y esta persona hicimos todo para que pudiéramos estar bien y no se logró, pues simplemente no se podía y ya. Y pues fue lo que hice, o sea, aceptar el que realmente no podemos estar juntos, no funcionamos juntos, y eso no implica que dejemos de ser padres y dejemos de amar a nuestros hijos. Pero bueno, en este caso, la mamá de mis hijos no lo ve de esta manera y duele el hecho de que me limite el ver a mis hijos. Si bien ustedes me pueden preguntar, ¿te niega a ver a tus hijos? No, no me lo niega. Ella sí dice, puedes verlos. Yo vivo en este momento en Durango. Yo me tuve que mudar a Durango porque no conseguía trabajo en Ciudad de México. Yo soy de acá y bueno, tuve gracias a Dios la oportunidad de tener un trabajo acá y me vine de este lado. Y son decisiones que como padre duelen porque sabes que te tienes que alejar de tus hijos, pero sabes que dependen de ti y tú tienes que mostrarles lo que uno tiene que hacer para que ellos estén bien. Y con el dolor de mi corazón me vine para acá y fue muy complicado porque cuando yo estaba viviendo allá, tengo las pruebas que justamente yo le preguntaba mucho a la mamá de mis hijos que si podía ver a mis hijos, les mandaba videollamadas y siempre me lo postergaban. Es decir, si yo les hablaba un día lunes, me decían que nos veíamos el viernes y el jueves les hablaba y decían que no podían porque ya tenían un evento de la familia de su mamá o de sus amigos. Entonces siempre fue postergándose, que prácticamente desde que me separé, creo que nada más he visto como menos de 5 veces a mis hijos. Y eh, no lo permite ella el que yo pueda convivir con mis hijos fuera de su casa. Ella quiere estar todo el tiempo monitoreando la convivencia con mis hijos, que es algo que también me inquieta un poco porque digo, yo no me considero una mala persona, he intentado siempre hacer lo mejor para mis hijos y el hecho de que haga eso, esa desconfianza me, me, me genera más preocupación a mí porque siento que controla a mis hijos de alguna manera. Entonces, Ujú. me saca mucho de onda eso y sobre todo también que no deja que mi familia, tu familia paterna de mis hijos, es decir, mi familia, no puedan convivir con ellos. Entonces, eso también está mal y me preocupa muchísimo. Y ahorita, si les estoy siendo honestos, me duele en el corazón el saber que no puedo lograr mucho porque veo esta parte de que no busca ella arreglar los problemas. Y hablando también desde mi perspectiva, siendo un poco ignorante, por así decirlo, con el tema de los procesos legales, pues uno lo intenta hacer de la mejor manera, irnos se me olvidó la palabra, cuando es de ambas voluntades, Mediación. mediación, así es. Y lo intenté, lo busqué de mil maneras, no lo acepta y justamente me dicen, ¿sabes qué? Es que si tú te vas a un juicio, pues te cobran más caro y te vas a tardar más tiempo. Y lo que yo pienso es, si ese dinero es para mis hijos, ¿por qué lo voy a gastar en esta parte? Mejor lo guardo para sus estudios, para lo que lleguen a necesitar. Yo lo que menos quiero es generarle problemas a mis hijos. Yo lo que quiero es el bien para ellos. Y yo sé que si ustedes me lo preguntan cuál es el bien para ellos, te lo voy a hablar desde David, papá, que los extraña, y les voy a dar lo que yo pienso. Y si se lo preguntan a su mamá, también les dirá lo que piensan. Pero si se lo dejamos también a un órgano, que es, no sé, por ejemplo, el DIF o alguien externo que pueda pensar con la cabeza fría, claro que nos va a decir cómo pueden ser las cosas de la mejor manera, ¿no? Y es lo que yo estoy buscando. David, ¿cómo fue la noticia cuando se enteraron que venía tu primer hijo?
¿Cómo fue ese proceso de cuando se enteraron que estaban embarazados? ¿Sí incrementó la violencia? ¿Cómo fue ese proceso cuando empezaron a tener, bueno, a sus hijos? Bueno, cuando fue mi primer hijo, que yo no me quise hacer cargo durante el embarazo, que lo negué, eh, mis papás me preguntaron y yo lo negué. Entonces mis papás pues pensaban que no era mi hijo, pero pasaba el tiempo y veían que yo estaba más angustiado con esta situación y todo. eh, entonces es ahí cuando me lo preguntan nuevamente y yo les digo, saben que pues sí, sí es mi hijo, ¿no? Evidentemente se preocuparon por la situación porque pues yo muy joven, ella mayor, yo todavía no terminaba la universidad, pues obviamente se preocuparon, pues son mis padres, este, pero siempre me apoyaron. Digo, gracias a Dios siempre nos apoyaron de manera económica, también de manera presencial en lo que les permitiera que nos pudieran apoyar ellos, que no sea de manera económica, porque todo lo que era económico, claro que lo permitía. Entonces fue una situación, pues sí, un poco desabrida de alguna manera, por cómo se dieron las cosas, por cómo se lo mencioné a mis papás. Y te digo, ahí después de ahí fue ya prácticamente irme a vivir con ella y fue un cambio radical. ¿Aumentó la violencia física, verbal? La ¿Cómo empezó a ser la violencia, convivencia? la violencia inició ya justamente pues ya estando juntos, viviendo juntos, ya empezaban con pequeños desacuerdos o estrés. ¿Sabes qué? Que em, a mi hijo, el mayor, al primer mes lo operaron del píloro y justamente eso le desencadenó a, a la mamá de mis hijos este, una preocupación eh, por el cuidado de mi hijo. Entonces ya fue una sobreprotección totalmente, que eso ya generaba cierto conflicto porque todo el tiempo quería que lo lleváramos al doctor o que hiciéramos algo, pero era siempre juntos. Y al final del día también uno tiene trabajo y que para que lo demás pueda subsistir, pues hay que trabajar. Entonces, había muchos conflictos también por ese tema de que a fuerzas era la familia a donde tuviéramos que ir y justamente no entendía esta situación de que hay que poner las prioridades en orden, ¿no? O sea, yo entiendo que lo de mis hijos es importante, pero para que pudiéramos resolverlo, pues alguien tiene que trabajar. Y en este caso yo como hombre y proveedor tenía que hacerlo. Pero esta situación de que ella presionaba por el hecho de que siempre estuviéramos juntos, pues ya habían estas fricciones y el hecho de estar tanto tiempo juntos, ya ocasionaba fricción. Ok. Y cuando tú te diste cuenta que estabas sufriendo violencia en esta relación que tenías, ¿pediste ayuda? ¿Lo hablaste? ¿Y cómo reaccionó el entorno? Es que fíjate que es muy confuso para mí porque te digo, o sea, yo estaba muy chavo, o sea, no estaba muy maduro, siempre que había problemas, yo me iba de la casa, las primeras veces yo me iba de la casa por cualquier berrinche, por cualquier cosa, yo actuaba por irme a casa de mis papás y mis papás siempre me recibían. No recuerdo bien en qué momento pasó que yo dejé de hacer eso, que dije, ya no es ir a casa de mis papás, o sea, ya resolver los problemas. Y ahora ya la situación era al revés, ya era que me corría de la casa. Entonces, eh, yo nunca vi la gravedad del asunto. O sea, porque después me buscaba y platicábamos y que ahora sí lo íbamos a hacer bien y que íbamos a poder con las cosas, pero realmente nunca hubo un seguimiento, o sea, eran simplemente palabras y yo seguía regresando y seguía regresando y seguía regresando y evidentemente cuando no cambias tú algo, no esperes un resultado distinto. Entonces, pues eso es lo que pasaba también, esta situación en la cual que yo realmente estaba más por mis hijos porque yo le tenía miedo a ella de que no me dejara verlos. Entonces, también por una parte era estar con ella para poder estar con mis hijos. Ujú. Perfecto. ¿Tú comenzaste a darte cuenta de esa manipulación en cuanto al tema de tus hijos? O sea,
estabas con ella, podías ver a tus hijos. No estabas con ella, no podías ver a tus hijos, ¿cierto? Así es, En así es. algún momento entendiste que sí era parte de, pues justo manipulación. Sí, ¿sabes qué? Que justamente por ese miedo a que le dan mucho poder a la mamá en esta situación, pues para mí me daba miedo. Me daba miedo porque yo no tenía conocimiento, yo era ignorante en este tema y me daba miedo perder a mis hijos. David, ¿en algún momento has denunciado la violencia física o verbal o ya has tomado pues algunas acciones legales de tu situación? No, una vez, me acuerdo una vez que de las muchas veces que peleamos, en ese entonces vivíamos en Iztacalco. Y me acuerdo que de los departamentos donde vivíamos a donde está el MP eran 15 minutos caminando. Yo voy al MP y les digo que estoy denunciando violencia física por parte de la mamá de mis hijos. Y hasta la fecha me sorprende la forma en cómo accionaron los policías. Se empezaron a burlar y se empezaron a reír, tanto policías mujeres como policías hombres. Esa impotencia de sentirte un hombre humillado porque estás pidiendo ayuda y que la misma autoridad se burle de ti y diciendo, o sea, entonces, ¿qué esperan que hagan? O sea, ¿esperan que yo responda igual agresivamente? O sea, ¿qué va a pasar cuando lo haga? O sea, al final del día el responsable voy a ser yo. O sea, ahí me di cuenta de lo mal que estamos como sociedad con esa parte. Fue muy triste Ujú. esa situación y realmente nunca como tal pedí ayuda con mi familia porque yo pensaba que las cosas se iban a solucionar. Siempre lo pensé así, que tú siempre se iba a solucionar, que íbamos a estar bien y minimizaba los pleitos yo. Es que nada más fue una discusión X, es que nada más fue esto. Empezaba yo a minimizar todo, pero al mismo tiempo repercutía en la forma de ser de mis hijos. Incrementaba su inseguridad, se volvían más callados. Entonces, Claro. al mismo tiempo que yo minimizaba los pleitos, también la forma de ser de mis hijos me hacían darme cuenta de que las cosas estaban mal. Y David, ¿cómo te sentiste emocionalmente después de ir a denunciar y recibir ese trato? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? O sea, ¿sentiste que no había como ayuda para ti, para los hombres? Sí, me sentí bien frustrado, me sentí muy frustrado porque más allá de un hombre o una mujer, o sea, es una persona que te está pidiendo ayuda, o sea, uno no va en mal plan ni nada, al contrario, uno trata de hacer las cosas bien y vas a un lugar donde justamente es donde tienes que ir para hacer las cosas y, o sea, te contestan de esa manera y lo que más me sorprendía era incluso las mismas mujeres burlándose de eso. O sea, mujeres policías burlándose de la situación. Y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, ustedes que son mujeres deben de entender esta situación también y siendo también policías, teniendo esa profesionalidad, pues no la tuvieron. Claro que me sentí muy mal, me sentí humillado y aparte me sentí solo. Ujú. Claro, claro, porque estas personas están justamente para brindar la ayuda, para tomar declaración y para no juzgar. Y pues lo que comentábamos hace unos momentos y en nuestro episodio anterior, el machismo en el que vivimos en esta sociedad hace que justamente minimizamos la violencia que existe de mujeres hacia los hombres, porque la existe y esta parte en la que, ¿cómo? O sea, ¿cómo te va a estar pegando una mujer, no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo vas y denuncias? O sea, es como de cómo te atreves a hacerlo, ¿no? Yo quisiera preguntarte, David, respecto a este punto, si tú sientes que la violencia contra los hombres se minimiza o se invisibiliza. Y
Y si tú tienes algún mensaje que te gustaría darle a los hombres que sufren una violencia o algo similar a tu situación. Ok, yo creo que se invisibiliza totalmente y se está maximizando. Creo yo que esta parte de los derechos de la mujer, estoy totalmente a favor con eso, pero creo que nos fuimos de un extremo totalmente a otro. Entonces, tantos extremos, ninguno te funciona. Y el hecho de darle demasiada autoridad a la mujer, creo que lo hemos visto en videos, lo hemos visto en muchas pruebas, donde incluso las mujeres inventan violaciones, inventan robos, inclusive hasta para extorsionar a mismas personas, ¿no? Y eso es triste, porque justamente si uno está luchando para que justamente tengan los derechos igual que los hombres, y hagan este tipo de comportamientos, pues decimos, creo que estamos en otro extremo también, que no estamos siendo equitativos en ambas partes. Y yo lo que le quiero decir a los hombres es que no estamos solos. O sea, eh, el hecho de ser hombre y el hecho de tener el papel de papá y proveedor, y conforme también lo hemos visto con nuestros propios padres, que han sido muy duros con ellos mismos y muy fuertes y no dicen lo que sienten, de alguna manera uno empieza a seguir esos ejemplos, pero esos ejemplos duelen, esos ejemplos gastan, esos ejemplos hieren, porque al final del día lo que haces es cargar una piedrita y una piedrita y una piedrita al costal. Entonces, no estás solo, o sea, no estamos solos, no por el hecho de que tu relación no funcione, no es fracaso, no por el hecho de que no puedas ver a tus hijos en ese momento, no es el fin del mundo. No sabemos cuáles son los planes de Dios, por qué nos ponen las cosas, pero nosotros tenemos que preguntar el para qué y justamente tomar ese momento para mejorar nosotros, porque independientemente de la situación, siempre, siempre, siempre como seres humanos podemos mejorar. No importa en lo que sea, en lo que estemos flaqueando, pero podemos mejorar. Y es mi filosofía que hago yo. Si les estoy honesto, para mí es muy difícil no ver a mis hijos. eh, Hay días que me pongo muy triste, hay días que de repente lloro. Les comentaba antes de la grabación, hace unos días pasé por una primaria, vi a unos niños y pues los extraño, ¿no? O sea, me acuerdo de mis hijos. Ah, y es difícil, pero después me pregunto y digo, bueno, o sea, yo me separé porque yo necesito estar bien para mí y para mis hijos. Y yo no quiero que el día de mañana que vea a mis hijos vean un papá derrotado, vean un papá triste, vean un papá fracasado, sino al contrario, que vean que su papá le chingó por mí y por ellos para que no les falte nada y que siempre, siempre, siempre busquen esa felicidad, busquen siempre su felicidad, que no se queden en un lugar donde no deben de estar por miedo hacer las cosas que realmente aman. Entonces, es lo que les puedo decir. Y créanme que el hecho de que nosotros como padres a veces tomemos estas situaciones difíciles no nos hace malas personas. Al contrario, nos hace más valientes. Y justamente brindar también el apoyo a toda la comunidad también. Si en algún momento necesitan con quién hablar, cuentan también conmigo como hombre. Nos hacemos los fuertes, pero entre hombres tenemos ese código de escucharnos también y no minimizar la situación, no minimizarlas porque entre menos habla uno, las cosas crecen más. David, me encantó, justo es algo que te iba a decir, una palabra que dijiste y todo lo que, por lo que estás pasando, las decisiones que tomaste, te hacen una persona súper valiente. Eso sí como justamente lo debemos de ver, ¿no? Y lamentablemente de repente la gente y somos muy juiciosos de, ay, no lucha por sus hijos y se va a Durango, o sea, empezamos a juzgar algo que no conocemos, pero realmente son decisiones valientes. Ujú. La gente no está en tus zapatos y nadie puede opinar, sí. O sea, en lugar de apoyar, de repente hacemos lo contrario, ¿no? Pero justo, eres una persona muy valiente y yo te quiero preguntar, qué mensaje le darías a tus hijos hoy si los pudieras tener pues contigo?
están escuchando, si te pueden escuchar tal vez a través de este video. Perdón, sabemos que tocamos fibras muy sensibles, pero Pero también sabemos que como hijos, el día de mañana van a escuchar el otro lado de la moneda. Eso también es parte el objetivo de este podcast, porque ustedes necesitan voz y solo tienen la historia de un lado y, y falta la de ustedes. Eh, a mis hijos, si están viendo este podcast, primero que nada, que los extraño muchísimo, que me hacen mucha falta, que me siento muy mal por perderme tantos momentos con ellos que siempre deseé como padre, ¿no? Me hubiera encantado enseñarles a rasurarse, hablar de sexualidad, hacer un deporte con ellos. Esta parte siempre fue con esas ganas, siempre quise estar muy presente con mis hijos en eso y me dolió mucho el haberlos perdido de esta manera y decirles que siempre los voy a amar y que siempre voy a estar para ustedes y que espero que este tiempo, que sea lo que se tenga que pasar, sea para bien para todos nosotros, para crecer espiritualmente y mentalmente en las situaciones y que independientemente del hecho de que no me puedan llamar o hablar porque pues, están chiquitos ahorita y no tienen teléfono ustedes para poderme marcar, quiero que sepan que siempre voy a estar disponible para ustedes. Yo siempre lo voy a estar. Y estoy muy orgulloso de ustedes. Y los amo mucho. Y ahora sí quiero decir que cuiden mucho a su mamá y las respeten, porque al final del día también ella se lleva una chinga. El ser una madre soltera no es nada fácil. El llevar a cabo todas las actividades de los hijos, más aparte de un trabajo, es de admirar. Y aún así, independientemente de esta situación, se lo admiro mucho y quiero que lo sepan y que sepan que las decisiones que toma su madre no es en mala fe, no es en mala fe, simplemente es una persona que tiene heridas que no ha sabido sanar. Pero esto no es responsabilidad de ella. Fueron circunstancias de la vida que nos llevó a tomar esto y buscamos siempre la mejor decisión. Y créanme que si aún no lo entienden, esta fue la mejor decisión, porque ustedes no se merecen una vida de malos tratos y de violencia. Al contrario, nosotros los hicimos con mucho amor y lo que queremos es siempre amor para ustedes. David, muchísimas gracias. Pues no sé si tú quieras preguntar algo más. pues simplemente agradecerte. Creo que en esta parte en la que tú abriste tu corazón nos diste más de lo que te podemos preguntar, ¿no? O sea, nos diste, nos regalaste tu experiencia y también nos hablas de cómo justo el sistema está mal, legalmente hablando, que soy el lado legal en esta parte, el lado del derecho, y aquí Naye es la parte de la psicología. O sea, tenemos un mal sistema legal, no se escuchan a las personas, se juzgan, el proceso es costoso, es largo, es pesado, hay muchas irregularidades, no es justo, no es justo en realidad. La justicia no es justa, la justicia de nuestro país no es justa. Nos diste esta parte en la que nos cuentas tu experiencia y nos das pues tu opinión acerca de que justamente como hombre eres, pues sí, burlado hasta por las mismas mujeres, ¿no? Es justo lo que queremos tocar en este podcast. Y pues también nos está regalando esta conclusión en donde tú les das este mensaje a tus hijos y también a los hombres que pasan por esta situación. Y pues agradecerte y yo te lo aplaudo, te damos pues sí, las gracias, te lo aplaudimos porque de verdad sé que es difícil hablar un tema tan delicado porque se trata de lo más sagrado que son tus hijos. Eh, yo por mi parte solo no me resta más que agradecerte
que hayas abierto tu corazón, tu historia, y pues decirte que no estás solo y que esperemos que esta historia llegue a muchas partes para que deje de invisibilizarse de la violencia que pasan también ustedes los hombres. Desde que la relación no es sana y que la gente deje de estigmatizar que la relación es problemas de una relación, y no es cierto, es violencia también. Es violencia que te controlen el celular, amistades, que te priven de ver a tu familia, que no permitan que tus hijos visiten a tu familia porque pues que eres el papá, que te priven de ver a tus hijos, que a tus hijos los priven de verte a ti, toda esta violencia de la que no se habla. Entonces, Exactamente, solo agradecer. sí. David, y muchas gracias porque nuestra intención no es revictimizarte, pero sí yo quisiera pues decirte que a veces el abandono es un acto de amor hacia los hijos, ¿no? De repente no lo podemos entender así porque es una palabra fuerte, pero pues quédate con esto porque tú mismo lo dijiste, no los estás abandonando, simplemente les estás tratando de dar una calidad de vida que se merecen. Ujú. Entonces, muchísimas gracias de verdad por tu historia, por lo valiente que has sido, por lo valiente de dar tu testimonio, dar la cara. Ujú. Y pues estamos de verdad aquí para escucharte, para acompañarte y pues para ayudarte, ¿no? Gracias a ustedes dos por este espacio, por este momento. Me da mucho gusto saber que hay personas que ven el otro lado de la moneda también, que se enfocan en esa parte, que no nos vamos simplemente a un extremo. Créanme que uno como hombre también carga muchas situaciones. El hecho de ser hombre ya te estigmatizan que tienes que aguantar siempre los chingadazos de donde vengan. Y digo, no se trata de nada más aguantarlos, sino saberlos controlar y tener ese mejor manejo también de emociones, ¿no? Tener esa apertura emocional que muchas veces no se nos da. Nosotros también sentimos, pero no lo reflejamos porque sabemos que a veces la vida es dura, pero me acuerdo mucho lo que me dijo una psicóloga. Entonces, ¿para qué tienes lágrimas? ¿No? Si no quieres llorar, ¿para qué tienes lágrimas? Si los hombres no lloran, pues ¿por qué tienen lágrimas? Y es exactamente eso, ¿no? Porque somos hombres, pero seguimos siendo seres humanos y también sentimos y también amamos. Y pues bueno, les digo, agradecer esto y agradecer también a mi Padre Dios por todas estas eh, eh, obstáculos, misiones, por así decirlo, que uno tiene que pasar para ser mejor, porque yo sé que al final del día esto es para ser una mejor persona. Veanlo siempre con esa filosofía, que todo lo que llega para algo mejor, algo que tenemos que aprender, algo que nos tiene que hacer crecer de alguna manera. Entonces, no irnos con esta parte de justamente victimizarnos y de quedarnos en justamente que no la estamos pasando mal, sino verlo con esa filosofía. ¿Para qué es esto? ¿Por qué me estás mostrando que necesito mejorar y buscar esa parte? Perfecto. Muchas gracias, David. Muchas gracias por todas tus palabras. Y pues bueno, nos despedimos y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que estamos aquí para escuchar, apoyar. Si quieres contar también tu historia, estamos aquí también para escucharte y pues recordar, como lo hemos dicho en el episodio anterior, que el abuso no tiene género. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Bye, David. Bye, David. Gracias.